Muy buenas tardes. Vamos a aprovechar este espacio para poder hablar en esta ocasión sobre la elaboración de proyectos de educación ambiental. Son aprendizajes esperados, conocer la relación entre el plan, el programa y el proyecto, identificar los tipos de proyectos, conocer las partes de un proyecto, y reconocer la importancia de la implementación de proyectos de educación ambiental en la comunidad. Vamos a iniciar explicando la relación existente entre plan, programa y proyecto. El plan es el término de carácter más global que se desarrolla a través de diferentes programas y de la misma manera, cada programa se desarrolla mediante diferentes proyectos. Desde el punto de vista de la planificación, las diferencias existentes entre planes, programas y proyectos son diferencias de grado. El plan establece los grandes objetivos. Estos objetivos se desagregan en unos subobjetivos a conseguir por unos programas concretos. Los programas, a su vez, requieren de los proyectos. Por tanto, los proyectos se integran en los programas y esto en los planes. El proyecto de desarrollo supondrá, por tanto, la unidad mínima de inversión de la programación. Esta percepción fue recogida mediante la publicación de Trueba, en donde presenta la diferencia entre plan, programa y proyecto. Ahora, ¿qué es un proyecto? Es la planificación de un conjunto de actividades a ser realizada de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. Hay diversas formas de clasificación de proyectos. Una forma de clasificar los proyectos es en cuanto a proyectos de investigación e intervención. Cuando hablamos de proyectos de investigación, nos referimos a proyectos cuya finalidad consiste en el estudio o en el diagnóstico de una situación dada. Sin embargo, proyectos de intervención se refieren a aquellos proyectos que, partiendo de un determinado problema, busca la solución del mismo. Otra forma de clasificación de proyecto es según la procedencia del capital. Por lo tanto, el proyecto, si tiene origen en el sector público, se hablaría de un proyecto público. Cuando el origen de ese capital es del sector privado, ese proyecto corresponde a proyectos privados. Y cuando tenemos la combinación del origen de esos recursos, tanto públicos o privados, entonces se habla de un proyecto mixto. También el proyecto se puede llegar a clasificar según su orientación. Así podemos mencionar algunos ejemplos que pueden ser proyectos productivos, proyectos educativos, proyectos sociales, proyectos comunitarios y proyectos de investigación. Según el tamaño, el proyecto puede ser micro o pequeño, o puede ser mediano o grande, o puede consistir en un megaproyecto. También el proyecto puede ser clasificado según el ámbito. Entonces, en la presentación tenemos algunos ejemplos como aquellos proyectos de ingeniería, proyectos económicos, fiscales, legales, médicos, matemáticos, artísticos, literarios, tecnológicos, informáticos, entre otros.
La clasificación de proyectos según el sector pueden ser proyectos de construcción, de energía, de minería, de transformación, de medio ambiente, proyectos industriales y proyectos de servicios. También el proyecto puede ser clasificado según su área de influencia. Así tenemos proyectos locales, regionales, nacionales, internacionales y supranacionales. Otra manera de clasificación, el proyecto puede ser agrupado según su grado de dificultad que entraña su consecución, ya sea en proyectos simples o proyectos complejos. A partir de la clasificación de los proyectos, a continuación se presentan las etapas dentro del ciclo de un proyecto y que consisten en la formulación, implementación y evaluación de proyectos. En la etapa de formulación estamos hablando de la elaboración ya sea del anteproyecto o del proyecto, diferenciándose en que el anteproyecto es un documento técnico preliminar que requiere modificaciones y ajustes de manera que pueda ser presentada a la instancia que tiene que llegar a evaluar y de esa manera aprobar. El proyecto, sin embargo, si bien tiene la misma estructura del anteproyecto, este consiste en un documento técnico en que el anteproyecto, después de pasar por una rigurosa evaluación, es aprobado. Por lo tanto, podemos decir de que el proyecto es el anteproyecto revisado, evaluado y aprobado. Una vez que se cuente con el proyecto, pasa a la etapa de implementación, que consiste en la ejecución del proyecto. Esta ejecución de proyecto supone una serie de actividades ordenadamente presentados en el proyecto y cuya consecución es monitoreado a través de la etapa de la evaluación. La evaluación, si bien aparece de manera lineal en esta presentación, se debiera entender de que es un proceso en la que los evaluadores o el equipo de evaluadores pueden llegar a realizar, ya sea en la etapa de formulación, como asimismo en la implementación y al final de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, la evaluación realizada en la etapa de elaboración del proyecto consiste en la evaluación ex ante, en donde se hace un análisis de la viabilidad del proyecto. Si la evaluación se realiza en la etapa de implementación o ejecución, consiste en una evaluación durante, en donde a través del acompañamiento y monitoreo se puede llegar a generar informes o reportes parciales. Como asimismo se puede llegar a contar con la evaluación ex post, que posterior a la implementación o ejecución del proyecto se llega a hacer el estudio y la evaluación si es que los objetivos y las metas fueron logrados de manera eficaz y eficiente. Para poder elaborar un proyecto es importante tener en cuenta de que hay una serie de interrogantes que pueden ser orientadoras para de esa manera llegar a sistematizar las ideas que el proyectista en este caso puede llegar a tener para contar con una propuesta que sea viable para la solución de un problema. La primera interrogante consiste en qué se va a hacer, en donde se define y se realiza la identificación del proyecto, así como uno puede llegar a evidenciar
respondiendo a esta pregunta, ¿cuál va a ser el producto de este proyecto? La segunda pregunta consiste en el porqué del proyecto. Por lo tanto, la descripción de la fundamentación y el propósito va a ser el camino que va a llegar a reflejar la respuesta al porqué de la pregunta presentada en el planteamiento de un proyecto. También la interrogante ¿para qué? Define en el proyecto cuál sería la finalidad o los objetivos que se desean lograr. En el cuarto punto, la pregunta clave es ¿cuánto? Por lo tanto, estamos hablando también de un nivel de objetivo, pero un nivel de objetivo cuantificado. ¿Cuánto queremos lograr? Que va a estar reflejada a través de las metas. La quinta pregunta hace relación a la localización de un proyecto, en donde la pregunta clave es ¿dónde se realizará ese proyecto? El punto 6 debe describir las actividades, es decir, debe responder a la pregunta ¿cómo será desarrollado el proyecto? Así también el punto 7, relacionado con el punto 6, la pregunta es ¿cuándo serán realizadas esas actividades? Por lo tanto, las actividades deben colocarse de manera cronológica a través de un cronograma. Y una octava pregunta, ¿con qué y con quiénes? Responde a los recursos y a la descripción de responsabilidades para el desarrollo del proyecto. Asimismo, es muy importante la pregunta novena, en base a qué supuestos y bajo qué condiciones será realizado el proyecto.